Cloud. Está grabando. Perfecto, Arrancamos. comenzamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito. Mauricio. ¿Sí? Ok. Vamos a arrancar. Dale, voy a compartir pantalla otra vez y solo confirmando que está en orden. Ok. Bueno, aquí arrancamos un poquito con lo que sería, pasando el perfil. Un segundo, avanzamos. Ok, aquí sería un poquito ver, pues, podría ser mi visión de todo esto que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que realmente consideramos que es lo que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, qué es lo que está pasando? Y nos encontramos con el tema de que, bueno, ¿quién se esperaba esto, no? ¿Quién realmente se esperaba lo que estábamos viviendo? Pues definitivamente yo creo que, y todos estaréis de acuerdo, que nadie en absoluto se esperaba lo que nos estaba ocurriendo y qué es lo que ha sucedido y lo que hemos vivido en los últimos 3 meses en todo el mundo, algún país un poco más, pero realmente creo que era algo completamente inesperado. Hay una frase que me llamó la atención y creo que estaba muy relacionada con lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que todos conocéis a Mike Tyson, no sé si alguno conoce de boxeo, pues algo le conoce, aunque solo sea de la tele en los últimos años. Y le hicieron una entrevista donde le preguntaban, ¿está usted preocupado por el plan de Holyfield? Holyfield fue, para el que no conozca de boxeo de aquellos años, era una pelea importante que tuvo. Y él contestó, pues bueno, todo el mundo tiene un plan, o todo el mundo tenemos un plan hasta que nos dan el primer jab o directo en la boca. Y esa es un poco la realidad de lo que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Nadie se esperaba esto y ahora mismo estamos todos en, bueno, ¿y qué hacemos? En esta etapa, pues nosotros consideramos algo que es muy curioso. Desde el punto de vista de la parte de experiencia de negocios, creo que esta imagen muestra claramente incluso lo que se vivió en la crisis de 2008, que también generó este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay muchas personas o muchos grupos de empresarios, que pueden tomar alguna de estas 3 situaciones. Quedarte completamente congelado, ¿no? Sería una de las opciones. Voy a ir mostrando, creo que se ve en mi puntero en rojo. ¿Me lo mostráis? El láser. Aquí está. Puntero el láser. Aquí está. Pues nos podemos quedar completamente bloqueados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a hacer? Que pues paremos todo antes de a ver qué pasa y esperemos. O de pronto podemos encontrar a alguien que lo que quiere es cambiar todo, ponerse a invertir en otras cosas nuevas, en ver qué está inventando, qué tal. Y otros, pues lo que quieren es ponerse a arreglar cosas para sobrevivir. Y los peores, pues son los que se quedan parados completamente. La realidad de lo que debería hacerse, y eso es un poco las estrategias de negocios y cualquier empresa consultora de lo que te cuenta, siempre te pone un plan donde se mezclan un poco todas las combinaciones, ¿no? Hay que reducir costos en algunos casos, hay que ponerse a reinventarse en otros aspectos, hay que ponerse a mejorar algunas cosas que estaban funcionando pero no del todo, pero sí nunca quedarse freak out, ¿no? Quedarse completamente parados. Eso es uno de los temas que definitivamente tenemos que tener en cuenta que hay que evitarlos a toda costa. Entonces, en un momento de crisis como el que hemos vivido, lo que realmente se ve y tenemos es una oportunidad para hacer las cosas diferente y cambiar las cosas que estamos haciendo. Entonces, bueno, ahí tenéis una nota, una referencia de una revista, de un escritor de negocios, donde realmente justo explica eso, ¿no? Él está contando que es el momento para reestructurarse, para replantearse, porque ha habido un parón tan fuerte que todos hemos tenido que ver qué hacemos y ahora a sobrevivir. Entonces, eso es uno de los temas pues muy interesantes, que hay personas que lo ven como que se quedan bloqueados y hay personas que lo ven como una oportunidad. Esa es la parte donde nosotros apostamos. Creemos que sí que hay una oportunidad para renovarse, inventarse y probar cosas nuevas, ¿no? Entonces, una de esas, si no estoy equivocado, pues es la parte digital, la verdad. Todos estamos de acuerdo en que ahora mismo estamos viviendo una recesión durísima. Hay un tema muy fuerte de cambios, que hay que ser muy ágil, y nos hemos dado cuenta que la única forma de sobrevivir a esto es hacer algo, ¿no? ¿Y qué nos puede ayudar? ¿Y qué herramientas tenemos? Pues una de las cosas importantes es modernizarse, obligarse a modernizarse como empresas, a evolucionar, a aprovechar las tecnologías que nos dan en el fondo mucha agilidad, aunque obviamente los cambios son siempre difíciles. Pero sí es cierto que teniendo una oportunidad muy fuerte de apostar, aunque es una inversión y es difícil tomar esas decisiones en estas ocasiones, intentar, aunque sea un poquito,
modernizarse en este momento y adaptarse a estos nuevos cambios tecnológicos, pues puede crear una ventaja competitiva a futuro para ayudar a las empresas a pasar esta etapa. Hablemos de sobrevivir a esta etapa para salir más fuertes, ¿no? Esa es la clave del ejercicio. Entonces, aquí, en principio, pues definitivamente hay un tema importante que es ¿quién es el verdadero impulsor de la transformación digital? Pues podrías preguntarte. Y pues no fue ni en las empresas, no fue ni la persona encargada de IT, ni en muchas empresas ha sido se llaman CTO, CIO, los gerentes de tecnología. En el fondo el gran impulsor ha sido el COVID. O sea, seguro que muchos de vosotros en vuestros negocios o empresas dicen, bueno, antes no usaba estas cosas, pero ahora he tenido que estar obligado para poder llegar a los clientes, ¿no? La tecnología, pues redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto el gran impulsor del COVID, de la tecnología ha sido el COVID. Así que esta es una de las bromas que comparto con vosotros, pero que realmente es lo que nos ha ocurrido. Es decir, ¿quién nos ha tenido que pegar en los morros para poder hacer el proceso de transformación digital, ¿no? Así que es un tema interesante que de pronto se ha vuelto todo patas arriba. ¿Ok? Avanzamos un poquito. Dicho esto, ¿cómo vemos esta situación, ¿no? Y a lo que nos vamos a enfrentar. Y yo creo que hay una pregunta clave, no sé si Mauricio también está de acuerdo conmigo, ¿no? Que es, ¿quiénes van a sobrevivir a esta situación, ¿no? Sí, quizás la primera pregunta sería esa, ¿quiénes van a sobrevivir a esta situación y cómo van a ser impactadas las ventas de las empresas? O sea, ¿qué negocios van a ganar? Me imagino que hay un mundo de ganadores y perdedores. ¿Quiénes van a ganar y quiénes van a perder en esto? Ok. Sí, definitivamente. Un poco para responder a esta pregunta, yo creo que definitivamente nos tenemos que ver que esta nueva normalidad cambia literalmente el contexto, cambia el campo de juego, las reglas del juego en muchos casos, y si no tenemos la capacidad de adaptarnos rápido y cambiar, va a ser una situación insostenible. Insostenible en el medio plazo, no hablaría yo del largo plazo. Puede ser que incluso muchas empresas quizá no muy fuertes o no muy robustas económicamente, pues sufran hasta el nivel de acabar cerrando. Y hablo de empresas pequeñas y grandes, ¿no? Que no hayan previsto este proceso de adaptación. O incluso empresas que lo han visto, pero no se han puesto los zapatos a ello, ¿no? No se han puesto a trabajar en ello y se han quedado atrasados. Entonces, ¿quiénes van a sobrevivir? Como ahí os comento, yo creo que definitivamente los clientes siguen cambiando mucho y se están adaptando incluso ellos a esta nueva situación. Definitivamente hay que saber llegar al consumidor, hay que saber entender el consumidor, es decir, hay que escucharles, estamos obligados a escucharlos, eso es una de las primas que para nosotros son clave en nuestro negocio como empresa de investigación de mercados, pero creo que cualquier empresa, tanto si tiene la oportunidad de trabajar con agencias de investigación de mercados como internamente puede hacer sus tareas de evaluación de sus clientes, pues debe tener claro que si no entiende a sus consumidores, y muchas veces hay que romper esos esquemas de lo que yo creo del cliente, yo creo que va a hacer, etcétera, pues no tiene escapatoria. Esa es la realidad, no hay otra realidad. Entonces, tenemos que tener claro que nos estamos enfrentando a una nueva realidad en la que el cliente y el consumidor se ha disparado en muchos aspectos, se ha lanzado a cambiar, a transformar, a replantearse sus ideas, cómo trabaja, cómo piensa, cómo vive su día a día. Y esto, pues, nosotros como empresarios, por decirlo de alguna manera, tenemos que intentar entenderlo y tenemos que intentar anticiparnos a esos cambios, ¿no? Comentabas una segunda pregunta sobre las ventas. Yo creo que el tema de las ventas es como una pequeña bola de cristal donde influyen muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que tus ventas no caigan? Sí, pues sí creo que la forma de sobrevivir y superarlo es justo tomar estas decisiones y estas acciones y entender al consumidor, que es parte de lo que queremos compartir con todos vosotros en la charla de hoy, un poco más, entender lo que nosotros hemos identificado del consumidor y esos cambios. Pero lo más importante es adaptación y absorber, acariciar o abrazar a las tecnologías en lo más posible para que nos ayude a ser más ágiles y más rápidos, ¿no? Ok.
Avanzamos un poquito por aquí. Os voy a mostrar una imagen que, por ejemplo, me llamaron la atención y las quiero compartir. Creo que transmiten bastante bien lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿ok? Creo que esto es lo que está pasando. Creo que esto es lo que podríamos decir, esta es la nueva normalidad, es decir, la calle que veis a la izquierda de la imagen pues sería la calle recta o con alguna curvita, lo que vivíamos ahora, y de pronto, pues, esto es a lo que nos tenemos que enfrentar porque la otra ya no hay posibilidad de pasar, está prohibido pasar, ¿no? Esta es realmente la situación que está viviendo el cliente y también las empresas y los empresarios, ¿no? Y esto es un ejemplo de la nueva realidad, ¿ok? Este es un ejemplo de un bar en Alemania, de una cafetería, que le obliga a todos sus clientes a ponerse esa cosa en la cabeza, porque creo que todos, imagino que ya habéis oído el tema de bioseguridad, del distanciamiento, ¿no? Tenías que estar al menos a un par de metros de cada persona. Bueno, pues se supone que yo no lo veo tan efectivo, no os voy a engañar, no me encanta en cuanto a que pueda funcionar, pero bueno, ha sido la idea que en esta cafetería, en Berlín, pues pusieron de broma para que todos sus clientes, cuando se sienten a tomar algo, tienen que ponerse el gorrito. Implica que se supone que esa cosa te va a molestar lo suficiente como para no acercarte a otros clientes, ¿no? o acompañantes. Así que bueno, creo que es una idea original. Lo que yo saco muy interesante de esta idea es el hecho de hay que empezar a ser creativos, verse un poco más innovadores, pensar que hay que buscar soluciones originales y de nuevo, de pronto, pero muchos vais a decir, joder, pero eso de ser innovador, eso es para los genios, eso es para los que vimos en la imagen al comienzo, ¿no? El Bill Gates y Elon Musk, pues es solo para esos. Eso no es cierto. Por supuesto, hay gente que se enfoca en innovar, hablando de cohetes que van al espacio, pero se puede innovar en cosas muy sencillas y muy básicas del día a día y que te sirven para mejorar lo que estás haciendo, ¿no? Esa es también una parte de innovación. No es el término que está de moda, que se llama innovación disruptiva, pero es una innovación que se llama incremental, ¿no? Lo que estoy haciendo lo voy a mejorar. Pues eso nos sirve. Este es un ejemplo clarísimo, ¿no? del caso del café que os comparto, que encontré en Berlín. Sí. Insight ha estado haciendo investigaciones. Quisiera saber un poco más acerca de qué productos han hecho para la región que nos puede ayudar a entender el consumidor y la segmentación de los mercados. Ok, perfecto. Sí, por supuesto. Os voy a darme un segundito y os vamos a compartir ahora mismo una información un poquito. Nosotros hemos llevado a cabo, de hecho, en vista de que podrían surgir varias preguntas. Podríais comentar. Bueno, vamos a ver qué hemos hecho por aquí. Hicimos un estudio durante esta época, entre finales del mes de mayo, principios del mes de mayo, perdón, finales del mes de abril, que estábamos en mitad de la pandemia, y intentando evaluar un poco la situación de lo que estaba pasando en el mercado, ¿no? Lo hicimos en varios países, como podéis ver, independientemente de la metodología, gente joven a gente más mayor, hombres, mujeres, etcétera. Y y este estudio, el objetivo era pues identificar, ¿no? Podríais preguntar, ahora voy a seguir compartiendo, pero no sé si se me ve bien. ¿Se me ve, Mauricio? Ok. Para no solo estar en la presentación. Sí, te ves en toda la pantalla, muy bien. Perfecto. Lo que os comentaba, este estudio, el objetivo que tenía era obviamente parte de nuestro trabajo y en algún aspecto pues lo hemos compartido con clientes nuestros para ayudarles. Lo hicimos de manera free en este caso porque el objetivo, la visión era pues ayudar a los clientes para poder trabajar, que pudieran avanzar en esta situación, que posiblemente incluso pues muchas de las empresas pequeñas, grandes y corporaciones han reducido sus presupuestos, etcétera, ¿no? Entonces, con el estudio lo que intentábamos era intentar ver la situación en la que estaba el nuevo consumidor. Es decir, ver si había algún cambio de comportamiento que no solo fuera el hecho económico, sino que hubiera algo más. Y fue muy interesante porque sacamos algunas cosas que vamos a destacar, ¿no? en un momento y vamos a compartir con vosotros. De hecho, todo el mundo podría decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué perfil? ¿Y qué es lo que ha ocurrido en este proyecto? Entonces, ahí os vamos a ir compartiendo, os voy a compartir pantalla para que veáis un poquito la estructura del proyecto y qué fue lo básico que presentamos. Y seguimos hablando del tema. Aquí comparto pantalla. Ok. Entonces, bueno, en el estudio pues hicimos, es un estudio, ahí vais a ver unos datos generales del proyecto, con lo cual vais a ver pues la distribución, género, pero lo más interesante
es un poco pues, que nosotros intentamos cubrir a todas las generaciones más fuertes, ¿no? Desde el punto de vista de productividad. Es decir, faltaría por ahí los baby boomers, pero esos son más mayores de 55. Nos enfocamos quizá en centennials, millennials y la generación X, que precisamente son pues, parte de la generación productiva y el futuro de todos los países, ¿no? Entonces, un poco esta fue la distribución que manejamos para arrancar el proyecto. Dice por ahí un compañero en el chat que no ve la pantalla. Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, ¿ves la pantalla ya? Sí, ya lo controlamos eso. Solamente hay alguien también que está preguntando sobre, ya contestó también Walter Ortiz, que si se mira. Hay una pregunta que están pidiendo las personas, que es que si en este contexto de las Filmina, podés definir lo que es transformación digital y al Centennial, al Millennial, a la generación X, al táctil, Okay. a los diferentes segmentos que vas a explicar. Ok. A ver, repíteme la pregunta. ¿Lo que es transformación digital? Ajá, transformación digital y estos consumidores, el Centennial, el Millennial, Okay. generación X. Por ver si entendí bien la pregunta. Lo que quieren saber es ver el comportamiento del cliente digital en estos perfiles, entender un poco más. Ajá, y también qué es transformación digital para ti. Ok, ¿qué es transformación digital? Bueno, con mi background de ingeniero, pues la verdad que es algo muy amplio. Depende de quién haya hecho la pregunta, le podría decir, si sois una gran corporación, ¿no? Una empresa grande, os podría decir que transformación digital es un proyecto muy, muy fuerte, muy agresivo, hay una inversión detrás muy importante, no solo en sistemas, sino también en tema de evolución de cultura de gestión, ¿vale? Estás hablando de poder hacer una migración muy fuerte en sistemas propios en la nube, convertirte en clientes internos digitales, o sea, no es tan sencillo. Una gran corporación estarías hablando de muchas cosas para convertirte en una empresa que lleve a cabo un proceso de transformación digital, y entra en juego un poco hasta la cultura. La cultura entra en todos, da igual que seas muy grande o muy pequeño. Pero si fuéramos a lo mejor un tema, una empresa, un empresario, hablando desde el punto de empresas, luego voy a hablar desde el punto de vista de clientes. Pero si estuviéramos hablando de empresas medianas, pequeñas, no tan grandes, transformación digital sería realmente intentar migrar algunas cosas, alguna parte de lo que hacemos del trabajo a plataformas en red, a plataformas en la nube, a aplicaciones. Eso sería un poco la transformación digital, que también es un reto y da miedo, porque acostumbrado a usar todo en papel, y de pronto ahí me acuerdo de mi equipo que está también aquí conectado, pues es complicado cambiar ese tema cultural de ahora nos vamos a conectar todos online, escribir todo, registrar todo en herramientas de tareas, de actividades, etcétera, ¿no? Entonces yo entiendo que es un proceso complicado desde el punto de vista empresarial. Y justo que he hablado mal, no, es broma, no he hablado mal de mi equipo, pero no es broma, no he hablado mal, pero he sacado a mi equipo un tema vamos a paso al tema de las personas. ¿Qué es transformación digital para las personas? Pues definitivamente vamos a mostraros unas imágenes, unos datos en un ratito. De hecho, me hubiera gustado compartir y contaros esto personalmente. Pero ¿qué es transformación digital para las personas? Ahí entra en juego muchas cosas. Es decir, incluso lo que habéis visto de las generaciones que hemos analizado dentro del estudio, los niveles generacionales, las edades generacionales, que es el término, creo, más académico. Transformación digital implica, dependiendo para qué generación, una cosa diferente. Por ejemplo, los centennials, que son los chavales jovencitos ahora, yo creo que esos han nacido con un teléfono smartphone casi debajo de la mano, con lo cual para ellos transformación digital es seguir haciendo su vida y de hecho más rápido que los demás, entre comillas, por adaptarse a nuevas cosas, nuevas aplicaciones, nuevos modelos de vida, comunicarse constantemente por redes online. ¿Dónde podríamos usar el término de transformación digital? ¿En qué generaciones? Pues definitivamente creo que Millennials y Generación X son las que tienen que llevar a cabo ese proceso de transformación digital. Millennials tienen la suerte de ya estar más involucrados en el mundo digital, tanto para vivir su vida día a día, pues pueden ver Netflix, están conectados, usan redes sociales, pero quizá todavía algunos millennials todavía son reacios a ese cambio completo, a enfocarse en usar todo el rato herramientas digitales. Y obviamente, pues generación X, que de hecho es la mía, pues normalmente es difícil, ¿no? Es una generación que es todavía más dura. El reto de la transformación digital de esa generación pasaba por un montón de aspectos que era cambiar su estilo de vida casi completamente. No quiere decir, y eso tenemos que explicar claro, que pueda haber un perfil que ahora se llaman perfiles, pues podéis haber oído términos como el cliente táctil
o el cliente full online, depende de lo que hayáis oído, pero puede haber... Ese tipo de perfil es un comportamiento que está impulsado por el cambio tecnológico de la sociedad. O sea, no es tanto que sea un nicho, es decir, ese perfil lo vas a encontrar en las distintas generaciones. La penetración de ese perfil va a ser mayor en las generaciones jóvenes que en las generaciones como la mía, generación X. Pero no quiere decir que haya gente de la generación X que sea muy, muy digital, incluso a lo mejor más que un centennial, ¿no? Pero sí es cierto que la penetración es menor. Transformación digital es lo que nos hemos visto obligados a vivir ahora por obligación. Es decir, si no estabas conectado, te quedabas encerrado en tu casa entre cuatro paredes y te ahogabas ahí. Entonces, el término transformación digital es muy amplio. Si lo ves desde el punto de vista corporativo, requiere un montón de pasos y de procesos y de decisión, mientras que el término transformación digital desde el punto de vista del consumidor creo que ha pegado un empujón brutal. Creo que lo que hemos vivido ha sido un cambio extremo, radical, o sea, era sí o sí, y un montón de gente, lo vais a ver, de hecho, dentro de nuestro estudio identificamos un comportamiento muy interesante que está asociado con lo que podrías llamar esos perfiles digitales, o el cliente full online o el cliente táctil, ¿no? Entonces, creo que es un punto que os voy a mostrar. No sé si con eso, Mauricio, encaja la pregunta o salen otras. Bueno, perfecto. Ya con esto nos introduce muy bien. Sigamos. Avanzamos. Ok, os comparto de nuevo la pantalla y seguimos adelante. Avanzamos un poquito. Bueno, a mí me surge la pregunta de, por ejemplo, ¿cómo entender a estos distintos consumidores, ¿no? Los centennial, los millennial o generación X. ¿Cómo podemos intentar entenderlos, saber trabajar cada uno de ellos ante esta situación? Y realmente yo creo que, de nuevo, no hay una varita mágica. Hay herramientas de trabajo, hay metodología, hay técnicas de trabajo, hay cosas que nos van a permitir ayudarnos, pero lo más importante, y una cosa que se sale de lo que podría ser cualquier técnica, es entender el contexto en el que estamos viviendo. Y os voy a mostrar unos datos que nos surgieron muy interesantes, ¿no? Relacionados con el temor, con el miedo de lo que está pasando y la situación. Es decir, nosotros identificamos que 3 de cada 4 personas en Centroamérica y el Caribe, donde todos llevamos a cabo el estudio, obviamente en El Salvador, definen que la situación que están viviendo es muy grave, es gravísima. Y es interesante ver cómo está la distribución entre centennials, millennials, generación X, dentro de los distintos niveles generacionales, ¿no? ¿Qué destacaríamos ahí, por ejemplo? Pues es interesante ver cómo los centennials quizás ha sido un shock menos fuerte para ellos que para el resto de generaciones, porque ellos ya tenían mucho tema de la vida online conectados. Entonces, para ellos ha sido un shock mucho menor, no se han visto tan afectados en su estilo de vida porque ya pasaban mucho tiempo conectados, con lo cual es ahí la percepción de que solo 1 de cada 2, no 3 de cada 4, como quizás sean los otros grupos generacionales, pues han visto esa situación difícil en la que han tenido que enfrentarse. También puede ser un poco por la juventud, ¿no? Y de pronto ellos no valoran la dificultad económica, las dificultades del estilo de vida, pero yo no lo llevaría a eso porque puede haber gente muy joven, centennial, que tiene perfectamente conciencia de la necesidad económica y de lo que está pasando, porque puede estar incluso con su trabajo. Así que, pero bueno, podría haber una relación también en esa situación, ¿no? de valoración. ¿Qué efectos consideran estas personas, ¿no? También dentro de la economía del hogar? ¿Qué identificamos de qué era la valoración de estas personas? Pues fue interesante porque realmente sí había una conciencia fuerte de que 1 de cada 2 personas consideraba que la economía en los hogares iba a ser un palo. Esto es cuando estábamos en mitad de la crisis. Todavía no se había extendido el proceso como estamos ahora. Esto fue, como os digo, terminando hace un mes. Y realmente nos encontramos en que todos estaban claros que esto iba a ser un golpazo. Estoy seguro que si medimos la situación ahora, se habrá incrementado en que realmente esto, si sigue así, va a seguir afectando más todavía, ¿no? De nuevo aparece la interesante diferencia entre centennials, millennials y generación X, que los que quizá se sienten más afectados son la generación X, los que lo ven con más miedo, más temor, que esto tiene pinta de estar mal. También quizá con los años te vuelves un poco más temeroso y cuando eres más joven eres más, como se dice, arriesgado, entonces quizá también eso puede afectar a que los centennials, pues no todos fuera un número menor los que veían ese riesgo, esa situación que va a afectar en los hogares, ¿no? Pero nosotros, en cuanto a este cambio de comportamiento, hay una cosa que sí nos llamó la atención y queremos destacar. O sea, es decir, aunque la mayoría han tenido una situación financiera difícil, todo el mundo está pues apretado en su casa,
No sé si se me vuelve a oír, Carlos. Me comentaba ahí que falló un poco el audio. ¿Se me oye bien? No sé, Mauricio. No, soy súper bien, estamos bien. Y Carlos, ahí confirme en el chat. Ahí estoy pendiente. A veces me despisto, pero intento darle seguimiento. ¿Ok? Ok, pues definitivamente... Solamente para comentar, algunos pueden tener problemas de audio, entonces, pero es de su conectividad del lugar donde están. Pueden desconectarse y volver a entrar, pero son casos particulares de la conectividad del lugar donde están viendo la presentación. No es de la plataforma en la cámara. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, Mauricio, por la aclaración. Para ayudaros, intentar conectaros, no se verán los participantes. Bueno, otro compañero comenta que si no se verán los participantes. No sé si te refieres a mí. Sí, en un ratito me desconecto y nos vemos. Así solo termino la idea y charlamos. Y me conecto por aquí. De hecho, ya. Solo comentando este tema y ahí vamos, os quito la pantalla. Es interesante como a pesar de las dificultades, la gente se ha solidarizado mucho. Es decir, ha habido una situación incluso como que hemos identificado como, es decir, la gente se ha metido en sus hogares, ha visto las cosas difíciles y ha visto que incluso tenía que ahorrar, tenía que preocuparse por lo que gastaba, lo que no gastaba, lo que estaba haciendo, pero en algunos casos pues muchos han aportado, han ayudado, han dado ayudas a otras personas que necesitaban comida, dinero, y en vez de usar ese dinero como para guardarlo, ¿no? Entonces, el consumidor se ha encontrado y se ha enfrentado a una situación en la que en vez de solo pensar egoístamente, se ha solidarizado con los demás. Es algo que quizá carecía mucho la sociedad de los últimos años, un poco más todo el proceso digital, la gente se estaba independizando mucho, era muy más selfish, ¿no? Más egoísta. Entonces, pues de pronto ha pasado algo tan fuerte como para que la gente vuelva a ese punto y no solo se enfoque en el gasto propio. ¿Ok? Entonces, vuelvo a compartir por aquí. Solo unos detalles técnicos Sí, para los que perdón. mientras van preparando la presentación. Bueno, Dime. algunos están preguntando si al final no vamos a abrir el micrófono y las pantallas. Sí, podemos abrir el micrófono y pantalla, pero para hacer un diálogo al final. Sí. Primero vamos a presentar todos los slides y de ahí vamos Correcto. a hacer un diálogo. Yo os voy a ir contando. Entonces, lo que os propongo es que pongáis las preguntas en el chat, que era lo que os explicaba, que sale de aquí abajo, o en el Q&A, que es otro botón de opción que sale debajo, ¿vale? Entonces, al final de todo vamos a revisar las preguntas y de pronto, pues ahí los moderadores, que son Mauricio y la Cámara de Comercio, pues toman la decisión de ver cómo manejamos la interacción, pero al menos escribir en el chat para que no nos falte nada, para que no se nos escape nada. Así que, por favor, ahí os agradezco que anotéis las preguntas. ¿Sí? Y también hay algún colega que tiene problema de conectividad y por eso no escucha bien, tiene que simplemente salir y volver a entrar. Y ya en la nueva entrada se le mejora el sonido. Pero esos son casos particulares para que todos disfruten la bonita presentación que nos está trayendo Julio ahora. Gracias. Sí, igual si tenéis problemas, escribid en el chat y yo intento parar un momento o lo que sea, pero para que vayamos avanzando. Perfecto. No dejéis de escribir en el chat. Ok. Listo, comparto un poquito otra vez de nuevo la pantalla y avanzamos con lo que os estaba contando. ¿Qué surge de un poco también cuando nosotros hacemos esta evaluación? Intentamos identificar las principales preocupaciones durante la crisis. Creo que muchos de vosotros ya las conocéis, se han hablado mucho, pero era interesante ver, acordaos que esto estaba como, no en el comienzo, pero sí en el punto en el que nadie sabía lo que estaba pasando. Ahí es cuando nosotros queríamos intentar. Pues el 54% de las personas se preocupó bastante del tema del contagio y, de hecho, era interesante como los más jóvenes estaban más preocupados por ese tema que a lo mejor la generación X, que es la nuestra. Es decir, sí, es cierto, uno de estos temas es interesante porque las generaciones más jóvenes están siendo más conscientes en muchos aspectos. Podríamos hablar ecológicos, del estilo de vida. O sea, está habiendo realmente un cambio del comportamiento del consumidor con las nuevas generaciones donde se está preocupando por aspectos, bueno, habéis visto todo lo difícil y lo duro del Black Lives Matter, lo que ha pasado con esa persona, pero el movimiento tan fuerte que hubo, gente joven, pues obviamente enfrentándose a esa situación y encarando pues algo que fue difícil, independientemente del punto político, yo ahí no me meto, pero sí fue muy fuerte, redes sociales, gente saliendo, entonces esos compromisos se veían, ese compromiso de la gente se veía, pues yo creo que yo no tuve la suerte de vivirlo en mi país, en España, pero la generación anterior pues tuvo que salir mucho a las calles, ¿no? Cuando las cosas estaban complicadas y no pelear, pero porque no creo que sea la forma correcta, pero sí
sí expresarse como que realmente las cosas no están bien, ¿no? Entonces también hay un tema de ser eco-friendly, el tema de igualdad, tanto de género como de razas, etcétera. Entonces, sí es cierto que todo eso nos lo están dando las tecnologías. O sea, la clave, y vamos a ver, de todo este tema es la rapidez de información de la que disponemos ahora que no existía hace 15 años. Y eso es una herramienta muy potente, ¿no? Y eso es un tema que definitivamente afecta al cambio del consumidor y está relacionado con lo que os decía antes. El hecho de que el consumidor táctil o digital no es tanto un nicho de mercado, sino que es un comportamiento del consumidor que si una empresa no entiende que es algo que va a ir creciendo y va a seguir creciendo, pues va a pasarlo mal, ¿no? Va a ser un proceso difícil. Ahí ya empezamos a dar los tips de lo que nosotros consideramos que son las cosas que quizá algunas empresas, grandes, pequeñas, medianas, no importa el tamaño, pues no están terminando de cumplir las expectativas del cliente. Otro tema relacionado con las preocupaciones, perdón, a ver aquí estamos. Otro tema, pues es el impacto en la economía, ya lo habíamos dicho, dentro de las principales preocupaciones. Aquí tenían que ellos poner por orden de prioridad, ¿no? Por eso también hay aspectos diferentes. El tema del desempleo y la quiebra de laboral, personal, el tema de la falta de insumos y suministros. Todos recordamos que cuando esto pasó, todo el mundo seguro que mucha gente salió corriendo a los supermercados pensando que se iban a cerrar y no íbamos a poder comprar en semanas cerrados en casa. O sea, fue un poco la duda, la incertidumbre de lo que estaba pasando, con lo cual también era una de las preocupaciones, pero en aquel momento de arranque ya habían empezado los planes de los países de, entre comillas, ver cómo suministrar apertura para poder movilizarse para algunos temas, ¿no? Y por último también teníamos el caso de la falta de ingresos, ¿no? Que es una de las más importantes. Si os fijáis, muchas de ellas, si sumáramos 3 importantes, estás hablando pues de 34, casi prácticamente 42, ¿no? Estás hablando de 42% de personas que están con temas muy relacionados con la situación económica como máxima preocupación. Aquí vemos un poquito la variación de lo que os explicaba, ¿no? Cómo los centennials, por ejemplo, con el impacto económico, pues quizás son más despreocupados, sí son más preocupados con los temas de salud, de los temas más sociales. Y con los otros temas, pues si os fijáis, todos ellos mantienen un nivel de preocupación bastante inferior a los otros grupos que quizás son pues los laboralmente más activos, los que han tenido vienen de otras generaciones donde quizá no teníamos tanta información, a pesar de que los millennials están en esa etapa intermedia, y ellos se les ve pues un tema que hay que saber manejarlo. Es decir, quizá estos temas no se preocupan tanto por el dinero, pero sí si hay algo más, ¿no? Una sí, pregunta, Mauricio, Julio. ¿Cómo la tecnología nos va a ayudar a entender entonces a estos consumidores? Y parece ser que, como yo te he escuchado, que el táctil no tiene edad. El táctil es un estilo de vida. O sea, porque yo soy táctil y siempre me ha gustado las cosas con un clic hasta del cell phone, ni Correcto. siquiera del iPad. O de sea, hecho, me has ni siquiera el ordenador. Pregunta. Totalmente. Me has quitado la pregunta de la boca. Te iba a preguntar, porque como te conozco, te iba a decir, oye, Mauricio, ¿qué tal? ¿Sigues usando cuadernos tú para anotar tus cosas y tus tareas? Pero yo hago eso desde hace 5 años. Claro. No, pero está bueno. La idea es que nos expliques si para ti como mercadólogo también el táctil es un estilo de vida, no tiene edad. Exactamente. Pero cómo la tecnología nos va a ayudar a entender ese consumidor. Exactamente. Bueno, creo que has dicho una palabra un término que sí me ha gustado, es un estilo de vida. Dentro de ese estilo de vida, obviamente ese estilo de vida va a ir penetrando diferente y más rápido en unas generaciones que en otras. Yo creo que como estilo de vida, las generaciones centennials ya han nacido así, que conste. O sea, yo tengo un bebé de 2 años y el tío ya pues elige sus videos en la tablet y en el celular y los pasa y los elige él solito. Ya no hay que decirle, mira esto, mira lo otro. Todavía no entiende, yo creo, lo que está viendo, pero para que veamos un poco el nivel de comportamiento del consumidor. Sin llegar al extremo de un bebé, de un niño pequeño que puede haber nacido hace poco, pero los centennials son así. O sea, los centennials yo creo que no saben lo que es la vida sin un celular y sin hacer un selfie, prácticamente. Esa es la realidad. Entonces, la penetración del cliente táctil, de lo que llamas tú táctil en los centennials, ¿cómo puedes decir que eso es un nicho? No, porque también tienes los millennials, que también son bastante digitales en términos generacionales, con lo cual la penetración es muy alta del usuario táctil, y quizá en los Gen X no lo ha sido tradicionalmente. Lo que nos acabamos de enfrentar en esta situación es que eso ha cambiado. Es decir, mucha gente que al final que no se consideraba táctil ha empezado a cambiar, y eso pues viene a colación. Os voy a mostrar
compartir otra slide con unos datos interesantes. Igual, Mauricio me confirma, estoy compartiendo, pero ya va para allá. Ahí está. Y espero que todos podáis ver la imagen. Bueno, ¿cómo cambian las actividades de entretenimiento, que es lo que nosotros identificamos durante la cuarentena? ¿Qué pasa durante la cuarentena con las personas, ¿ok?, que están en su casa? Y esto aplica, vais a ver, para bastantes. Es decir, por ejemplo, el 86% empiezan a navegar, todos navegan en redes sociales. Incluso los famosos, ya te diría, bueno, a Baby Boomers, ahí ponemos / generación X, ¿ok? El 84% de ellos abre su mente a estar en redes sociales. Es decir, muchos de ellos a lo mejor podrían tener el perfil, pero ni lo usaban. Ahora sí lo usan. Los que no lo tenían, se lo han creado, ¿ok? Sin embargo, la mayoría de los Gen Z ya estaban ahí. Es decir, este número sube porque realmente las generaciones, los otros grupos generacionales se apuntan, ¿no?, a redes sociales y a navegar en general. Por ejemplo, ver televisión. No entendamos solo ver televisión como ver televisión en el cajón, en el cuadrado. Podríamos ver televisión en diferentes medios, ¿ok? Pero sí es la actividad de ver televisión. Esto obviamente está muy afectado por el hecho de estar encerrados. También este dato hay que interpretarlo y saber interpretarlo. Pero bueno, hay un tema de comportamiento asociado al entretenimiento durante la cuarentena, pues que fue lo poco que podíamos hacer, pues a veces era ver tele, ¿no? Pero sí es interesante este otro dato, perdón. Aquí, conectarse vía web con otros, es decir, vía teleconferencia, vía WhatsApp, llamada de WhatsApp, etcétera. Pues de pronto vemos como los números van subiendo y quizá empiezan a usar herramientas para poder conectarnos, y donde empezamos a ver que ya no es solo estar en la red social, sino también me quiero comunicar con otras personas, quiero aprovechar las herramientas, ¿no? Entonces, y de pronto también el tema de posteo en redes sociales. Este dato es súper interesante, es decir, implica que el valor que nosotros manejamos, es decir, las generaciones Z y millennials tienen unos valores muy altos de penetración, son los que generan el 86% de los contenidos. Es decir, esto es interesante desde el punto de vista digital para la estrategia digital. Si tu comunicación no va dirigida a estos dos segmentos, estás fuera de la jugada, porque son los que generan, como decimos ahí, el 86% del contenido en redes sociales, ¿no? Entonces... Y mira, Julio, ¿sí? Una pregunta. Me gusta cuando Por tú favor. has dicho que nos confunde un poco esto, pero tú has dicho que no nos confundamos, que Netflix no sustituye a la TV, Correcto. que no hay que confundirse en eso. Explícanos eso un poco. Correcto. Sí, o sea, Netflix es un nuevo medio de entretenimiento, es decir, por eso es una herramienta para estar entretenido en tu tiempo libre. Sin embargo, la televisión sigue siendo todavía hoy por hoy, y en Centroamérica, muy fuerte, muy fuerte. No podemos estar fuera de la televisión, y más si somos una empresa grande. Si somos en cuanto al entretenimiento, tampoco. Tenemos que entender que ahí va a estar nuestro cliente en algunos casos. Y es cierto que eso varía dependiendo de la generación, pero es importante saber que hay muchos medios de ver televisión. Es decir, hoy en día ya no es solo veo televisión, el canal tal, tengo los cables, tengo otras herramientas, o veo televisión de cable y tradicional y veo Netflix, ¿ok? Eso ya no es así. Es decir, por ejemplo, yo tengo la suerte de compartir con un equipo, algunos de ellos muy digitales, y en muchos casos, pues bueno, pues es diferente el estilo de vida, pero puedes adaptar tu búsqueda de televisión a canales de YouTube, puedes adaptar tu estilo de televisión a canales en Facebook. Es decir, hay muchos medios para ver televisión que entran dentro de lo que sería la parte del entretenimiento, que no ya es solo el Netflix, que es un canal especializado, ¿no?, para donde tú tienes todo on demand, según tú quieres elegir el contenido que quieres ver. Pero lo más interesante es el hecho de tener muchas plataformas para poder tener comunicación con el cliente. Es decir, el cliente quiere ver, quiere estar informado, y esto es importantísimo. Ese valor que os mostramos antes tiene una relación con el hecho de que ha habido una necesidad muy fuerte de estar informado. El cliente ha querido ver más televisión porque era el medio de comunicación de los gobiernos, de los telediarios, noticieros, se dice aquí, de todo ese tipo de información de lo que estaba pasando en la calle cuando estábamos encerrados, ¿no? No podíamos salir de casa y esa era la escapatoria. Entonces también ese incremento es muy alto, pero se ha visto que el cliente se ha empezado a adaptar. Estos números, lo vais a ver a continuación, no solo, os voy a compartir otra vez, no solo vienen de la televisión, vienen de pues múltiples canales de comunicación, ¿no? El hecho para poder hacer, ¿qué tipo? Perdón, lo voy a mostrar antes que esto y ahora volvemos ahí, que estaría interesante. El cambio en medios de consumo, en el consumo de medios, ¿ok? De hecho, dame un segundito y la voy a adaptar para que ya no pasemos por ahí. Y vamos a otro lado. Excelente, aquí estoy. Entonces, el cambio de consumo de medios.
aquí vemos que realmente pues, ha habido un salto muy fuerte durante lo que vimos en el previo a la crisis, lo que yo veía a la crisis, aquí se le preguntaba a las personas, lo que yo veía durante la crisis, la línea naranja, ¿ok? Y el medio post-crisis, en verde, ¿no? Lo que dicen que van a usar los medios. Y ahí podéis ver como todos, obviamente, pues Netflix sube, durante la crisis, la televisión se dispara también, y todos dicen que van a dejar de ver televisión después, que es la banda, si veis, verde. Y Netflix también, quizá no van a ver tanto, pero no cae tanto. Ahí entra el tema del comportamiento, es decir, sí es cierto que ya hay un comportamiento full digital, pero no tiene que ya a lo mejor no es ver el cajón cuadrado de la casa, sino es pues otros canales, ¿no? Donde quizá la caída, si os fijáis, en muchos otros canales no es tan fuerte como lo que es el proceso de televisión, y la razón ha sido un poco por tema también de estar informados, ¿no? Incluso pues noticias en periódicos digitales, etcétera, ¿no? También prensa escrita, pero eso cada vez va decayendo bastante. Y bueno, luego tenemos aspectos como el comportamiento de las nuevas aplicaciones, que surgió interesante, ¿no? Pero bueno, aquí os muestro unos datos. 83% de los generación X y baby boomers están utilizando Facebook durante la cuarentena. ¿Os acordáis lo que os decía? Que empezaron a usar Facebook, que algunos tenían el perfil abierto y no lo usaban a lo mejor. Pues ahí de pronto dijeron, ahí vamos a usarlo para entretenernos también y para estar conectados. Los millennials y los Gen X también están viendo más televisión que nunca, ¿no? Obviamente ellos están más adaptados a la televisión que los jóvenes, pero en este caso pues incrementaron su consumo de televisión. Como vuelvo a decir, puede ser en distintos canales. Entendamos televisión no como la caja. Y luego interesante este dato, me llamó la atención y lo quisimos poner, el tema del TikTok, de la herramienta de TikTok, ¿no? Este es el dato de la Gen Z, de la generación Z, que son el 44% de los jovencitos ya estaban usando TikTok en Centroamérica. Los millennials estaban bastante fuerte también, 34%, con lo cual esta nueva aplicación que se ha puesto de moda, pues era interesante ver cómo ha generado pues, la parte del entretenimiento, ¿no? de la situación que hemos vivido. Entonces, definitivamente ha habido un cambio de comportamiento que tenemos que entender, ¿no? Y que tenemos que entender lo que ha pasado en ese contexto. Ok. Os voy a Quizás mostrar también. una preguntita para ubicarnos en esto del problema de la sofisticación del consumidor. Con un consumidor así más sofisticado, ¿quién es el que va a ganar el juego de negocios? ¿El que está más informado, el full conectado, el de redes sociales? ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es el que va a ganar el juego? De la información. Perfecto. Te agradezco la pregunta, Mauricio. Te voy a comentar. O sea, creo que eso lo vamos a terminar. Toda la pregunta la vamos a contestar después, pero mira, es interesante ver porque os vamos a mostrar. Esto es parte de lo que nosotros identificamos en el cambio de comportamiento del consumidor en cuanto a la tipología del consumidor. Esto sí ya no depende de las generaciones, es una cosa que se identifica cuando hacemos el estudio y es un tema del comportamiento del mismo, ¿no? Es decir, se dispara un comportamiento que no era habitual. Cuando nosotros hacemos estudios de perfil de cliente, de arquetipos, hay muchas formas de llamarlo, pues intentas clasificar y agrupar comportamientos de consumidor para que las estrategias de nuestros clientes puedan ordenarse, puedan estructurarse, no puedan poner un plan, porque si no podemos decir, es que yo hago de todo, ¿no? Y todos hacemos de todo, pero al final nuestro trabajo es intentar ordenar esa información del consumidor y del cliente para ayudar a nuestros clientes, a las empresas, a tomar decisiones. Entonces nosotros identificamos esto que fue muy interesante, ¿no? Como un comportamiento que era el tema del perfil del cliente que es como crítico, que le gusta buscar información, que revisa todo lo que está buscando, que está interesado por investigar cuando compra un producto nuevo, cuando está comprando incluso un producto que ya ha comprado muchas veces, ver alternativas, pero ir a buscar información antes de irse a la tienda y decidir en la tienda, pues se dispara. Y otros perfiles de clientes que eran muy habituales, como un cliente que lo que busca es la conveniencia del producto o el tema del precio barato, que es muy habitual también. Y obviamente los clientes leales siempre se han mantenido bajitos en estos países, en Latinoamérica, en Centroamérica, pero bajan radicalmente. Entonces nosotros de pronto identificamos un nuevo comportamiento, que es una cosa interesantísima, que es esto, ¿no? Aparece un cliente que es ávido de información. ¿A qué se debe esto? A la situación nueva en la que nos encontramos, al entorno en el que nos encontramos y a las herramientas que tiene disponibles. Es decir, se encuentra un cliente que a lo mejor no estaba habituado, no era fanático de buscar ¿cómo se dice?, en redes sociales o en internet o información, y de pronto ese cliente está
constantemente con la única forma de tener escapatoria, de tomar decisiones dentro de lo que podemos tomar decisiones para comprar, para buscar cosas, para ver qué hacemos, para entretenerse, ¿no? Es vía herramientas digitales. Entonces, lo que comentabas en la pregunta, estamos viendo que tenemos un nuevo consumidor, un tipo de consumidor que surge de esta etapa mucho más... Sofisticado. Sofisticado, esa fue la palabra que usaste, te agradezco. Mucho más sofisticado, desde el punto de vista digital. ¿Por qué? Porque empieza a ser más exigente. ¿Por qué? Porque tiene acceso a más información y eso le da más criterios para elegir. Eso es el punto clave. Es decir, desde el punto de vista del cliente, tengo más herramientas. Entonces, al final me vuelvo un cliente más estricto, más exigente, más conocedor, más inteligente, ¿no? Entonces, eso a todo el mundo le gusta, decir, coño, ya estoy eligiendo yo las cosas, soy yo el que voy haciendo mi decisión de una manera más estructurada, pues ayuda mucho, ¿no? Entonces, definitivamente, relacionado luego lo vamos a enganchar la pregunta que me hiciste en dos partes, pues creo que realmente la empresa y las empresas, y no tiene por qué ser una empresa grande, corporación, que invierta en full en tecnología y redes sociales, o sea, hay que saber adaptarse. Puedes hacer una pequeña inversión como un pequeño empresario para poder estar hoy en día de una manera muy económica ahí, ¿no? Y que el cliente pueda tener información tuya. Entonces, las empresas que no se adapten a eso, pues son las que van a sufrir. Las empresas que sean capaces de entender esto y que hay que hacerlo rápido, son las que, entre comillas, o van a sobrevivir muy fuertes o van a sufrir menos. Habría que verlo, ¿no? Pero definitivamente tampoco es un proceso inmediato. Entonces, hay que ponerse ya. Esa es la clave, ¿no? Pero lo más interesante, yo creo que es lo que puede ser. Nos encontramos en una situación de inestabilidad, inseguridad, confusión, donde quizá los datos que nos dan los gobiernos, los medios no ayudan, es decir, nuestro entorno económico no es el más adecuado, no es el mejor, no es el más óptimo, y donde las marcas han reaccionado tarde, donde las empresas grandes, pequeñas y medianas han reaccionado tarde, muy tarde. Algunas ya están más activas, ya llevamos unos cuantos meses en esta situación, ya están más pilas, pero no están terminando de dar lo que el consumidor quiere, no están terminando de acertar y no estuvieron cuando todo empezó en ese momento. Ahora yo creo que ya los mensajes, la comunicación, los estilos que están manejando, pues definitivamente sí han mejorado, pero sí hubo un gap muy fuerte donde se quedaron todas estancadas. ¿Os acordáis de la imagen primera del freak out? El freak out. Eso es lo que pasó, básicamente. Entonces, sí, se vio muy fuerte aquí, básicamente. Y grandes y pequeños, mira, ¿no? Pero Dime. también hay que hacer la reflexión de que, bueno, la semana pasada entrevistábamos a un experto de Big Data de Madrid, también del IE, por Correcto. cierto, donde tú estudiaste, Correcto. Adrián de Madrid, él es del País Vasco, pero está en Madrid, y nos decía que también hay que ser coherentes, porque si eres una microempresa o pyme, Totalmente. tampoco vas a hacer una alta inversión en tecnología. Si con poca tecnología puedes entender a tus clientes, decía. Exactamente. Y de hecho, fíjate, estamos muy alineados. Se puede hacer cosas muy pequeñas, muy económicas, pero la clave es hacer algo, moverte, o sea, no quedarte estancado, intentar hacer algo, buscar alternativas, incluso siendo un pequeño empresario. Siendo un microempresario, hay opciones de tener presencia en redes sociales, al menos algo, y poder avisar a tus clientes habituales y decirles, coño, mira mi página Facebook. Tan sencillo como eso. ¿Qué costo tiene eso? Cero. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que me comentas, con lo que nos compartes que comentó Adrián en la otra charla. Así que realmente el que no quiere es el que no puede, el que no hace es el que no quiere, ¿no? Creo que era el refrán así. Así que no, totalmente de acuerdo. Ok, avanzamos un poquito y os muestro también otros temas. Me hacías también otro comentario antes del tema del cliente full conectado y creo que esto viene muy a tono. Me hacías una pregunta. Voy a compartir pantalla otra vez. El full conectado, el de redes sociales. Exacto. Voy a compartir pantalla. Bueno, mirad parte del cambio de comportamiento que hemos vivido A ver, se ve, ¿no? ¿Se ve la pantalla otra vez, Mauricio? Perfecto, perfecto. Ok, pues mirad lo que hemos vivido. Es decir, ha habido un cambio muy interesante, lo que hablas del full conectado, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con un consumidor. ¿Cómo ha funcionado el comportamiento de compras online? ¿Qué identificamos nosotros? Pues fue muy interesante como vimos que el 45% de las personas decían que habían incrementado su uso habitual de compras online. Eso no quiere decir que el 55% ya no tuviera un tema de consumo, pero casi la mitad dijeron que sí, que era mucho más lo que compraban ahora que antes, exacto.
¿Qué empresas qué empresas o qué plataformas o herramientas habían utilizado? Pues definitivamente las apps de banco. También tenemos que ponernos en contexto de, ¿cómo se llama?, de lo que hemos vivido. Ha habido un tema de mucha incertidumbre, entonces todo el mundo ha tenido barreras de acceder a su dinero, a su banco, entonces definitivamente esto era clave. Si los bancos no hubieran respondido, y como os digo, algunos creemos que han respondido tarde o muy lentos o su tecnología no estaba lista en ese momento, pues bueno, por desgracia, perdón, esto se ha alargado demasiado. Si este proceso que estamos viviendo hubiera sido más corto, posiblemente tenemos claro que hubiera generado una gran decepción y, por ejemplo, valores como el NPS, evaluaciones como el NPS hubieran caído muy fuerte en los bancos. Por desgracia, esto se está alargando más y está dando tiempo a todas las empresas a reaccionar. Pero definitivamente, y eso implica que al final pues la gente está diciendo que está bastante satisfecha con las apps de bancos. También hay un tema psicológico, es decir, no es solamente las apps de bancos, sino por el hecho de la tecnología, sino el hecho de que, bueno, si al final me dan acceso, aunque has tardado, estoy teniendo control de mi dinero, hay un tema de satisfacción intrínseca que, entre comillas, cubre lo malo que has hecho antes. Es decir, si estuviéramos en una situación más compleja, si el proceso hubiera durado menos, posiblemente estos valores hubieran sido más negativos, por esa misma razón, porque realmente hubiéramos tenido necesidad de hacerlo, de usarlas, y no hubieran funcionado bien. Entonces, los hubieran acribillado. Entonces, pero bueno, por suerte las cosas, por desgracia se han alargado y por suerte para las aplicaciones han ido funcionando. De hecho, había problemas con las aplicaciones de Hugo y de Globo que querían dar soporte a los supermercados no reaccionaron en ningún país de Centroamérica hasta tardísimo. Las apps de banco empezaron a mejorarse en el proceso casi, o sea, nunca hubo un proceso, algún banco lidera esa idea, eso es cierto, algún banco de Centroamérica lidera el tema tecnológico y es cierto que estaba un poco mejor, pero algunos otros estaban muy, muy estancados y quizás hubo problemas, ¿no? Clientes con problemas de experiencias, de servicios, ¿no? Todo el proceso de experiencia de cliente digital, eso fue interesante. Y bueno, perdón, ¿decías, Mauricio? Bueno, dos comentarios. Las apps de bancos, creo que todavía, y cómo está funcionando banca digital, ya que tengo varias experiencias, creo que todavía hay una brecha porque tiene muchos procesos burocráticos que requieren la firma todavía presencial y uno exponerse a ir a la agencia. Esto tiene que evolucionar a un servicio full 100% digital, en el cual integremos la firma digital que tanto ha costado en estos países, ¿no? Y todo eso. Y hay otra pregunta aquí de Rob, que es ¿qué comportamientos durante el encierro piensa usted que se quedan y cuáles comportamientos se van al reabrir? Ok. Interesantísima pregunta y me gusta. De hecho, yo tenía una frase por ahí después, al final de la sesión, pero la voy a adelantar. O sea, esto ha llegado para quedarse. Por la pregunta. Gracias por la pregunta. Y el punto es, esto ha llegado para quedarse. O sea, puede haber variaciones de comportamiento en algunos aspectos, pero esto ha llegado para quedarse. Muchos clientes que tenían un comportamiento cero digital, ni de broma van a perderlo, porque seguro que muchos, a pesar de algunas experiencias negativas, como la que está comentando Mauricio ahora quizá en algunos bancos en Centroamérica, que todavía no terminan de ser muy friendly el proceso de gestión con las aplicaciones, es una facilidad. Entonces, había mucha gente que era más tema cultural, de evolución, de apertura mental a usar algo nuevo. Y eso es el término que seguro que todos conocéis y muy usado en el mundo de los negocios, que es resistencia al cambio. Y eso es lo que estaba pasando, básicamente. Entonces, ¿cuánto creo que se va a quedar? Si yo tuviera que ponerte de 0 a 100 un porcentaje, te diría que el 70-80% del comportamiento del consumidor nuevo se va a quedar. Un 20 o un 30 va a volver a intentar recuperar su estilo de vida anterior. No sé si eso sirve para tener una referencia. Pero ten claro que esto va a quedar. Es decir, si tú te adaptas, no vas a perder. O sea, no vas a ganar si intentas adaptarte. Cualquier empresa, grande, pequeña, corporación, es parte del proceso. De hecho, os voy a compartir unos datos que teníamos de unas fuentes secundarias y también unos datos más nuestros. Este es de una fuente secundaria, pero era interesante porque está relacionado con lo que luego os vamos a mostrar, que son datos nuestros, directamente de Centroamérica. Estos son datos a lo mejor de números a nivel general, unos datos generales, perdón, en Europa. Os voy a compartir pantalla. Perdón, voy para atrás. Comparto pantalla. Va. ¿Me confirman, Mauricio? ¿Ya se ve? Y avanzamos. Perfecto. Ok. Entonces, estos son unos datos generales de lo que están haciendo las compañías, ¿no? Por ejemplo, en otros países, pero que puede ser una pista de lo que está pasando y de que quizá no terminan de cumplir las expectativas. Sí es cierto, si veis, hay
prácticamente información clara, información continua. Es decir, le están apostando el 33% de las empresas, 34% de las empresas le están apostando a comunicación, es decir, al menos informar. Y precisamente es una de las cosas que la gente aquí se ha quejado, tanto de instituciones como de instituciones públicas como privadas, el tema de la comunicación, ¿no? El tema de hablar las cosas claras, de ver qué va a pasar, de las decisiones de ayudas, de no ayudas, de impuestos, pagar, no pagar, etcétera. Pues precisamente las empresas que mejor lo están haciendo le están apostando al tema de la información. Y grandes y pequeñas, ¿ok? Disponibilidad de canales. Obviamente era un tema importante el estar disponible, el tener el producto en el canal. Hablábamos de comida, cosas de necesidad básica. Entonces, pues muchas empresas que precisamente estaban dando ese soporte, pues era tanto disponibilidad del canal, tanto de producto como de tiempos, ¿no? De horarios. Y eso es una de las cosas que quizá aquí en Centroamérica se ha sufrido. Es decir, precisamente había limitaciones horarias, o sea, justo, si os fijáis, se ha hecho un poco lo contrario de lo que se ha intentado hacer en otros países. No quiere decir que sea fácil, tampoco hay que criticar, yo creo que no es tan fácil todo. No soy pro de la crítica regalada, con lo cual no creo que haya sido fácil lo que se ha vivido en Centroamérica, pero esas otras instituciones, entidades, están apostando a cosas que aquí justo se ha fallado bastante, ¿no? Hablan de modificación de producto, yo no creo que eso haya sido la clave. Modificación de condiciones de contratos, sí creo que ahí influye el tema de haber ayudado. Esto está muy relacionado con las condiciones también, pues deuda, etcétera, contratos comerciales, etcétera, que tengamos. Un tema también, se le ha apostado a donaciones, pero no tanto. Si os soy honesto, a ellos sí creo que tampoco, no estoy de acuerdo. Sí creo que era un momento para ayudar todos, incluso aquí en Centroamérica como en Europa. Creo que era un momento hay que poner algo. Y de hecho, ahora vais a ver la opinión del consumidor. Y luego otros que son pequeñitos. Muy relacionado con esto era lo que las compañías pueden estar haciendo en otros países y lo quería compartir como discusión para que compararais, ¿no? Que vosotros fuerais críticos con lo que se está haciendo aquí, si las empresas están haciendo lo mismo, pero sí es la posibilidad de ver lo que están haciendo versus lo que perciben, lo que el cliente percibe o cree que necesitamos, ¿no? Lo que los consumidores en la calle creen que era importante para poder mejorar, ¿no? Todos los aspectos de lo que estaba pasando y ayudarnos. Y este dato sí es nuestro, otra vez, de los datos de Insight Centroamérica, y estas expectativas pues eran las que los clientes o los consumidores tenían en la calle. Entonces, como veis, ellos apostaban casi el 20% y sobre todo los más jóvenes, centennials y millennials, en ayudas y donaciones. Precisamente una de las cosas que quizá han llegado tarde, poco y mal. Y os hablo de no solo El Salvador, sino otros países de Centroamérica. Yo creo que eso, mejor pocas palabras, tarde, poco y mal, ¿no? Esa es la realidad. Y era el momento en el que de verdad había que aportar, todos, ¿no? El tema de bajar los precios. Obviamente, pues la situación económica, la recesión económica, tenemos un mercado con una recesión importante, un disponible del consumidor, el money in the pocket más reducido, brutalmente cortado por todos lados. Creo que había una oportunidad de las empresas a manejar el tema de estrategia de precios para poder ayudar, ¿no? Y no era bajar los precios quizá, pero sí el hecho de generar un modelo de promociones para ayudar a que estés en la mesa. Es decir, yo en este momento, ese mensaje de marca en este momento de necesidad, yo no te voy a fallar. Yo quiero estar en tu mesa, de comida, de cualquier cosa, temas de hogar, temas de alimentos, bebidas, higiene, lo que se os ocurra, ¿no? Entonces creo que había una oportunidad y tampoco hemos visto una estrategia en ese enfoque y precisamente era una de las cosas que pedían los consumidores en la calle, ¿no? Intentar pues apretarnos todos los márgenes un poco y ayudar al cliente en la calle. Estrategias de mejora de la economía. Esto también pues lo podéis ver como que está muy relacionado con gobiernos, lo podrías interpretar. En este caso, yo sí creo que aquí tiene un papel muy importante las grandes corporaciones, que quizá pues no todas se han involucrado, no todas se han puesto un poco... yo sé que es difícil asociar, alinear tanto en Centroamérica como en Latinoamérica las empresas corporativas grandes con los gobiernos, pero en este momento era para unirse e intentar ayudar a ese proceso de mejora económica, que creo que tampoco se ha llevado de manera correcta o lo más óptima posible, ¿no? Y en este punto sí coincido, yo lo asociaría con el de bajar los precios. A esto sí yo creo que ha faltado. Es decir, creo que había una oportunidad para hacer todo este tipo de cosas, ofertas, promociones, conceptos nuevos, ser un poco creativo como empresas, ¿no? Para que al final pues
el cliente te tuviera ahí, ¿no? Le pudieras ofrecer ese producto o ese servicio y no se olvidara de ti. Y ahí sí también creo que no hemos estado full con ideas. Okay. Perfecto. ¿Podrías decirnos entonces el ganador del juego o a los ganadores en esta sofisticación del mercado, ganadores y perdedores, serían los full conectados? Sí creo que, bien, bueno, esa pregunta es un poco especial, pero sí creo que definitivamente las empresas, y creemos quizá que se adapten y que entiendan a este nuevo consumidor, full conectados, van a tener una ventaja. Van a tener una ventaja competitiva importante. ¿Por qué? Porque van a estar ahí, porque es el nuevo canal que ha surgido para quedarse, está relacionado con la pregunta que nos hizo el compañero anteriormente, es un canal que arranca para quedarse y no podemos no estar, o sea, sería pecado, vamos, no estar en ese canal, en ese nuevo canal que es estar en los canales digitales. Y usar no solo canales digitales, sino tecnología. Ten en cuenta que podemos plantear tecnología para estar conectado con nuestros clientes. Y eso no es un canal digital, es un canal privado, por decirlo de alguna manera. Pero es una herramienta para ayudar a facilitar procesos, para ayudar a facilitar comunicación, a agilizar los procesos, a evitar errores en la comunicación. O sea, al final, esa es parte de lo que preguntábamos al principio de la transformación digital. Son muchas cosas. No solo transformación digital es tener página en Facebook. Hay muchas otras cositas que se pueden hacer pequeñas, con poca inversión, con muy poca inversión, y que nos pueden permitir hacer una empresita más ágil, ¿no? Más útil, más activa, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema de que el impacto en el estilo de vida de esta nueva normalidad afecta en todo, afecta en la educación en los hogares. Estamos viendo, nosotros tenemos la suerte de trabajar para una de las empresas del mundo de la educación en Centroamérica muy fuertes, y están innovando, están intentando reinventarse para eso, para el cliente full conectado, para el que pueda estar full conectado. El tema del impacto en el consumo del punto de venta definitivamente va a cambiar, o sea, es imposible que no cambie, porque realmente la interacción, la gente ya no va a querer pasar horas en una tienda esperando a hacer una compra. A lo mejor puede ir a una tienda porque se compra ahí, pero a lo mejor intenta decidirse antes. Entonces, si tú tienes el canal digital, te puede permitir al menos que el cliente llegue más rápido, sea más ágil la compra, ya haya tomado la decisión, que es lo que está buscando, ¿no? El cliente se ha vuelto más sofisticado, como decías tú la palabra, yo creo que perfectamente la explicabas, y eso es una de las partes que creo que definitivamente pues entra en juego, y voy a compartir pues el poder afrontar esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo nos enfocamos en afrontar esta nueva normalidad? Y vamos avanzando para lo que hablábamos del nuevo consumidor. Tú lo llamábamos como full conectado, ¿no? El táctil full conectado, hay muchas formas de decirlo. Pero si te fijas, ahí tenemos, pues definitivamente va a haber un cambio de comportamiento, es lo que os compartíamos, y habrá que volver a conocer este cliente. Es decir, eso no quiere decir que ahora solo tengas que hacer evaluaciones online o estudios online. No, hay muchas otras formas de conocer al consumidor. Como agencia de investigación las llevamos a cabo. Y obviamente una de ellas es entender el comportamiento del consumidor online, pero entendamos que no, ¿cómo se dice? El nuevo consumidor no va a cambiar un poco el canal, pero no quiere decir que cambie de cabeza. No sé si me explico. O sea, hay que seguir conociéndolo y volver a entender cómo se va a comportar. Pero no hay que agarrar y de pensar que de pronto, ¿cómo se dice? Que solo hay que hacer estudios online, etcétera. No sé si me estoy explicando, Mauricio. Es súper importante porque, o sea, no es como que le cortamos la cabeza al consumidor y es un consumidor y le ponemos una cabeza nueva. Es decir, el consumidor se está adaptando y eso es lo que hay que entender y aprender a entender. En esa adaptación va a haber un cambio muy interesante del cliente, de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que elige. ¿Por qué? Porque tiene más herramientas, tiene más información. Eso es clave. Entonces, creo que definitivamente pues hay que tenerlo en cuenta. Nos vamos a enfrentar también a un impacto en la economía que ya creo que todos estamos viviendo. Tristemente, tanto las personas de mayor o menor poder adquisitivo, pues es un tema dificilísimo lo que se está viviendo, y esto va a afectar a la decisión de compra. Es decir, el cliente se va a volver, no quiere decir que deje de comprar lo que quiere, pero sí se va a volver más exigente y más selectivo. Es decir, va a dejar quizá de comprar cosas que quizá no son tan importantes o prioritarias en su vida. Eso no quiere decir que puedas comprar cosas de lujo si te lo quieres permitir. Seguro que sí, porque depende del nivel de las
ni siquiera el nivel. Depende de los intereses personales, pues cambian las decisiones. Pero es importante entender que sí es cierto que va a haber un proceso quizá más selectivo de decisión de compra. Nuevas estrategias. Sí que ahí aparece de nuevo un tema que habíamos mencionado, el tema de ser creativos. Es clave. Yo creo que si no generamos un poco el proceso, nos ponemos en los zapatos del cliente y entendemos bien qué es lo que quiere para poder ser más creativos. Es decir, la creatividad no viene desde me meto en una sala, empiezo a inventar con la pócima de Asterix y Obelix y descubro la solución, saco la pócima y magia, ¿no? No, ser creativos hoy en día implica conocimiento y hay que tener herramientas para tomar decisiones y eso es clave. En paralelo, obviamente, tenemos un tema de el modelo de ser más lean, ¿no? De mejorar nuestros procesos, de mejorar, eliminar todo el tema que genere costos adicionales. La tecnología puede ayudar mucho también, con lo cual está todo muy enlazado. Perdón, aquí. Un enfoque local, ¿no? Sí es cierto que queremos mucho que esto puede haber cambiado un poquito. Sí hay que enfocarse, creo que el mercado local es importante, pero tenemos que considerar definitivamente que quizá uno de los procesos para sobrevivir es una expansión, ¿no? Tanto dentro del propio país como dentro de la región. Diversificar es clave. Cuando tienes un momento, y esto es un tema de estrategia de negocios, cuando tú tienes un mercado o tu nicho de mercado pues se complica, la competitividad sube, en este caso la competitividad sube por unas circunstancias externas que son económicas, solo hay dos posibilidades, o te mueves o te agachas y aguantas lo que te caiga. Entonces, normalmente en la segunda opción no hay escapatoria. En la primera opción, pues está el tema de tener una oportunidad de supervivencia, ¿no? Y es parte, ¿no? Y el conocimiento y conocer a tu consumidor o posibilidad de entrar en nuevos mercados, pues es importantísimo. Y el tiempo que nos queda. Pues nosotros siempre decíamos 2 a 3 meses, hace 2 a 3 meses, ahora otros 2 a 3 meses. La realidad es que esto va a durar hasta 2021. Y eso no nos va a librar nadie. Con lo cual, creo que estamos viendo la nueva normalidad. Todas las empresas están definitivamente haciéndose a la idea. No creo que esto vaya a cambiar este año, es imposible. Solamente que nos tenemos que adaptar a un nuevo estilo de vida, más temas de bioseguridad para respetar a nuestras personas cercanas, caminando incluso por la calle, mantener distancias, llevar mascarilla, etcétera, geles, cuidarse. Y volver a la nueva normalidad para trabajar, para generar negocio, para volver a acercarte a los clientes, solo que con un nuevo estilo, ¿no? Y usar plataformas digitales va a ayudar para comunicarse con los clientes, para estar en contacto. Creo que hay muchas herramientas y eso es una cosa en la que la sociedad no teníamos hace muchos años y ahora tenemos impresionantemente cantidad de herramientas, de diversas herramientas, que eso nos ayuda definitivamente a pasar este proceso lo menos dañinamente posible como empresarios y como consumidores, ¿no? El tiempo que quede. Así que... Bueno, dime más. una pregunta. Ajá. Bueno, Álvaro Barraza nos pregunta qué peso considera tiene la velocidad de entrega de los artículos adquiridos online en la preferencia de los consumidores. Pareciera que Salvador tiene un sistema de delivery muy pobre, solo pareciera que han avanzado la entrega de domicilios de comida. ¿Considera que se abre una nueva oportunidad de un modelo logístico nuevo y eficaz? Excelente pregunta. Solo voy a cerrar y vamos a estas preguntas finales para todos los que quieran, ¿no? Como comentarios y presento, aparte os muestro al equipo. Aquí tenemos a mis compañeros, los que os han saludado antes. De hecho, bueno, os presento. Zoila Urbina fue la primera que presenté del equipo. Ahí también pueden estar sus datos. Así que igualmente gracias por el ratito y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis, incluso si queréis tomar los datos del equipo. Como os decía, Zoila es la directora ejecutiva de El Salvador. Ok. Voy a dejar un poquito la slide, por si acaso alguien quería tomar nota y te contesto. Y que apunten el teléfono de El Salvador también y está Honduras y todos los países. Correcto. El correo, el teléfono de los distintos países. Yo manejo la parte de Costa Rica y Caribe a nivel de dirección, pero ahí tenemos los compañeros del resto de países. Así que, bueno, respondiendo a la pregunta y avanzamos con cualquier otra pregunta que tengáis. Definitivamente, bueno, autocrítica por el tema de sistema logístico, como dice el compañero del Salvador. ¿Su nombre era, perdón? Barraza, señor Barraza. Ok, encantado. Gracias por la pregunta. Definitivamente el tema del tiempo de entrega, a ver,
estamos en una situación de limitaciones muy fuertes e incertidumbre, sobre todo en qué afecta el tiempo de entrega. Es decir, si tú tienes una incertidumbre en los tiempos de entrega, estás afectando un poco hasta la credibilidad de la empresa y en la situación en la que vivimos hasta de si el cliente dice, coño, ¿me va a llegar o no me va a llegar? O sea, entran muchas cosas en juego. Es decir, creo que el tiempo de entrega corto, obviamente, agrada, siempre nos gusta a todos, pero lo más importante es la fiabilidad del tiempo de entrega. Es decir, si te voy a tardar 5 días, no te fallo ni un minuto. Te lo entrego en 5 días. Si te tardo 3, te tardo 3. Entonces, si tú compensas tu fiabilidad en la entrega del tiempo con ese tiempo que quizá te tardes un poco más, pero eres fiable, o le das alguna herramienta al cliente para que le dé seguimiento a tus procesos internos por lo que le estás tardando más, o tienes una buena comunicación continua de lo que estás haciendo en todo tu proceso, pues el cliente se va a sentir tranquilo. Ese es el tema. No creo que digas, leñe, te entrego en 24 horas, que obviamente si somos capaces de llevar un sistema logístico de entrega en 24 horas, tipo Amazon y tipo otros temas muy potentes, pues es impresionante, genial, si lo lográis. Pero si no, creo que hay otras muchas soluciones para que el cliente esté súper tranquilo. Aunque quizá los tiempos de entrega pues no son en 24 horas, que sería lo que todos querríamos. No sé si respondí a la pregunta. Creo que es importante, pero creo que hay otras variables dentro de lo que es el proceso logístico que pueden afectar y pueden ser muy interesantes para tener, manejar, ¿no? Para otras palancas, no solo es 24 horas. Perfecto. Tengo otra pregunta por ahí en el chat. Sí, ya voy a avanzar, ya salimos de aquí, comparto pantalla, nos vemos. Esperad un segundito y así nos vemos. Yo creo que hemos tenido tiempo para dos preguntas más. Aquí dice esta, ¿cuáles son los mercados en pleno crecimiento? ¿Cuáles son los mercados en pleno crecimiento dentro y post pandemia? Ok, pues ese dato te lo tendría que dar de una manera más privada, pero sí creo que todos los mercados, entre comillas, ahora mismo están viviendo una recesión en Centroamérica. Si te refieres solo a Centroamérica, Óscar, entonces sí creo que hay una recesión, con lo cual, por eso te digo, es decir, ¿en qué mercado me enfoco más? Yo no lo va a salir una decisión de cuál está creciendo más, sino en cuál tienes tú más oportunidad de crecer. Y eso son otras variables. De pronto tú eres una empresa, no tengo la oportunidad de saber de qué empresa eres, cuál es tu negocio, pero de pronto tú eres una empresa muy fuerte, muy, muy agresiva y de pronto tienes capacidad de extenderte, de hacer el proceso de expansión pues de una manera muy fuerte, invirtiendo mucho, y de pronto te interesa el mercado de mayor crecimiento. De pronto eres una empresa más pequeñita y lo que te interesa es un mercado donde la competitividad esté más fragmentada, no tan concentrada, que normalmente son los mercados más fuertes y más duros, pero más duros de entrar. Entonces, en Centroamérica ahora mismo, en todos los países, como creo que sabemos todos, está habiendo una recesión muy fuerte. Así que ahora mismo, en pleno crecimiento, en Centroamérica no hay ninguno. Esa es la realidad. De hecho, todos están viviendo una recesión dura. Pero en la crisis está la oportunidad. Depende quién la busque y quién la vea y quién la encuentre, o quién la estudie y quién la analice, pues ahí es la clave. Más preguntas creo que hay por ahí. Perdón. No sé, Mauricio. Sí, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo lograr que los empleados puedan satisfacer a los clientes de todas las generaciones? Es decir, poder comprenderles en sus diferencias. Excelente. En los diversos modelos de comportamiento del consumidor. Excelente. Buenísima pregunta. Un segundito. ¿Me escucháis? Sí, ¿no? Ahí estamos. Muy buena pregunta. A ver, eso es un reto. Es decir, yo soy de los que piensa que no se le puede pegar a todos los palos. Esa es una estrategia de negocio destinada a sufrir mucho, salvo que tengas muchos recursos. Con lo cual, sí creo que es más inteligente enfocarse. Lo que no quiere decir que puedas atender a todos. Es decir, atender de una manera u otra. Pero que tú quieras llegar a todos y si tienes obviamente el pulso, imagínate una gran corporación, si me estás hablando porque eres una gran corporación, pues creo que lo más importante para responder esa pregunta y la clave es conocer a todos los segmentos y cómo le vas a llegar a cada uno de los segmentos. Si tú como corporación, como director, como gerente general de una empresa, no eres capaz de entender, tú y tu estructura ejecutiva, no eres capaz de entender bien a todos los clientes, a todos los nichos, grupos, segmentos generacionales, todos bien, para saber cómo les hablas, cómo les comunicas, qué es lo que realmente quieren,
eso que preguntas es imposible. ¿Cómo mis empleados o mi equipo de personal va a conseguirlo? Mi recurso humano, mi capital humano, ¿cómo lo va a lograr? Imposible. O sea, la clave es, tienes un proceso muy interesante de informar a tu gente cómo trabajar, pero si no lo tenéis claro vosotros en el sentido de, aquí, bueno, yo me he encontrado en Latinoamérica y en Centroamérica, pues empresas o ejecutivos que se las saben todas, ¿no? Y es difícil hacerles ver o creer, entender que las cosas van cambiando, que puede haber cosas claves que sigan funcionándose muy similares a hace 30 años, pero que si no entiendes lo que está pasando ahora, pues va a venir otro más listo que te lo va a quitar. Y eso es seguro. ¿Qué pasa? Que hay empresas muy grandes o corporaciones muy grandes que están muy establecidas y es difícil hacer esas palancas. Creo que Latinoamérica y Centroamérica son mercados muy sanos, que permite que todavía esa competitividad con las grandes corporaciones, pues puedes entrar, pero es difícil competir con ellas porque están muy establecidas. Pero siempre hay una oportunidad, ¿no?, de que venga alguien y apueste por estos mercados. Y en el caso de que comentas de que tus empleados o tu equipo pues pueda satisfacer a esos clientes, yo abogo por el conocimiento. Es decir, si tú no sabes hablar el idioma de tus distintos clientes, ¿cómo vas a conseguir que tu equipo de empleados también lo hable, ¿no? Que tu equipo, que tu capital humano, tu equipo de trabajo, tus equipos de trabajo también lo hablen. Entonces, ahí tienes herramientas de investigación de mercados, de herramientas del consumidor. Obviamente, si no tienes la capacidad de invertir, pero es raro porque nosotros, por ejemplo, como agencia, tenemos mucha flexibilidad en cuanto al modelo de propuesta de servicio de estudios de mercado que ofrecemos a nuestros clientes. Podemos hacer cosas para pequeña empresa, pyme, mediana, grande y corporación, que obviamente es el cliente nuestro más habitual porque es el que tiene más cultura de investigación de mercados. Entonces, para responderte, la clave es entender, conocer a esos consumidores, a esas generaciones lo mejor posible. Y no aplica para todas las industrias. Es decir, no es lo mismo el comportamiento de una generación, la generación Z, los centennials, para comprar zapatillas que para comprar comida. No sé, espero que eso sirva también hay que entender cómo se comporta cada consumidor dependiendo de lo que esté tomando la decisión de compra. Entonces, dependiendo un poco de tu producto, ¿no?, de tu oferta. Perfecto, Julio. Creo que hemos tenido un excelente webinar hoy, muy educativo, muy de formación para los empresarios. Te agradecemos por tu tiempo y quisiera que dejaras este webinar con algunas palabras para los empresarios de la Cámara y tu teléfono, tu contacto para que la gente pueda seguir aprendiendo más. Y gracias por estar con la Cámara y también te vamos a vincular a la Cámara. Gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, y bueno, pues agradeceros a todos el que nos hayáis acompañado. Espero que al menos haya servido para poneros en duda y haceros pensar un poco en lo que está pasando, actualmente lo que estamos viviendo, y nada, espero que tengamos oportunidad de participar en el futuro en otros webinars realizados por la Cámara y siempre en colaboración con Mauricio Mañar. Sí, muchas gracias a todos y están invitados también al próximo webinar, ¿verdad?, que vamos a tener de motivación con Rubén López. Tenemos un webinar súper bonito de motivación para crear el propósito de la empresa. El próximo viernes tenemos el propósito de nuestra empresa. Así que gracias a Julio y tal vez compartes tu dato, no sé, tu teléfono, WhatsApp, no sé qué puedes compartir. Sí. Bueno, pues mire, lo tenía aquí. Si queréis, igual vuelvo a poner la slide del equipo por si acaso queréis compartirla, tomar algún dato, alguno de todos vosotros, y así ya, pues con esta información, solo por cualquier persona, pues nos despedimos de todos vosotros y de nuevo, un placer, muchísimas gracias. Y aquí estamos, un segundito, aquí, y la mostramos. Yo actualicé mi número de teléfono. Sí, Zoila puso el número de teléfono en el chat, con lo cual ahí también podéis ver todos el número de teléfono y el contacto de Zoila Urbina, que es la directora ejecutiva de El Salvador. Pero igual. Cualquier cosa, cualquier hora me escriben. Excelente. Muchas gracias a todos, un placer y estamos a vuestra disposición. Suerte con vuestros proyectos. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.